Vamos a abordar la restauración de la faz de la tierra, pero no podemos hablar de la restauración, de esta restauración, sin antes de explicar las causas de su deterioro después de que Dios creó la tierra. El motivo fue la desobediencia de Lucero, que se levantó contra el potencial humano. Ezequiel escribió sobre Lucero, un querubín creado por Dios. Ezequiel 28, versículo 15, dice: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Lucero se corrompió y desequilibró las leyes perfectas de Dios, causando caos y confusión en la tierra y en el universo. El libro de Isaías reveló las verdaderas intenciones de ese ser creado. Isaías capítulo 14, versículo 13 dice: pero tú dijiste en tu corazón, hablando de Lucero, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Así que ese ser quiso ser semejante a Dios. Eso no fue el propósito de su creación. Los seres espirituales vivientes fueron creados para servir a la familia de Dios. Como Lucero conoció de antemano el plan de Dios, quiso apropiarse de ese plan divino. Él quería sentarse en el trono de Dios y reinar sobre todos los demás seres espirituales. Ahora tenemos elementos suficientes para entender cómo Él quiso intervenir en los planes de Dios. Dios creó la tierra con dos propósitos. El primero, para recibir el hombre y prepararlo para convertirse en miembro de su familia divina. El segundo propósito fue para que el hombre reine desde la tierra sobre toda la obra creadora de Dios junto a su Creador. Lucero secuestró la tierra, impidiendo que Dios crease al hombre en aquel momento. ¿Por qué hizo eso? Porque él sabía, como está escrito en el libro de Salmos 8, versículo 5, que el hombre sería creado poco menor que los ángeles, pero con un potencial increíble de volverse superior a los ángeles, viniendo a ser parte el hombre de la misma familia divina de Dios, conforme está escrito en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 5, leemos: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Dios no dijo eso a ninguno de los ángeles. Por eso no había ningún plan para rescatar a los ángeles de su desobediencia. Hebreos 1, ahora versículo 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios jamás prometió eso
a los ángeles, y solo Jesús es el que se sienta a la diestra de Dios. Versículo 14 de Hebreos 1. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, el propósito de la creación de los seres vivientes espirituales es el de servir a Dios y a los que serán herederos de la salvación, hablando del hombre, el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo que quiso impedir Lucero al secuestrar la tierra, que no se crease el hombre, quien se convertiría mayor que cualquier otro ser viviente espiritual. La razón por secuestrar la tierra fue para impedir que el hombre gobernase el universo desde este lugar, junto a la manifestación de Dios. El Creador había explicado a los seres espirituales que la tierra permanecería para siempre y al final Él mismo descendería del cielo y establecería su reino en la tierra como centro de todo el universo en expansión. Y recapitulando, estos fueron los pasos de Lucero para intentar impedir el plan de Dios. Él secuestró la tierra como primer paso para evitar la creación del hombre, manteniéndose superior a todas las criaturas que Dios había creado hasta entonces. Luego, como segundo paso, quería evitar que la Jerusalén del cielo se estableciera en la tierra como centro del gobierno de todo el universo y de toda la creación. Y como tercer paso, su plan intentó invadir el tercer cielo con el propósito de derribar el trono de Dios, pues Lucero quería expandir su sistema hacia todo el universo y los tres cielos creados por Dios. Al tomar el control de la tierra, Lucero impidió que Dios crease al hombre, solo que momentáneamente, hasta que ya no hubiese ninguna duda de los demás seres que Dios había creado sobre el final, el resultado del camino de Satanás, que es el camino de caos, confusión y muerte. Y así fue durante todo el tiempo que Lucero asumió el comando de la tierra. La misma se fue transformando a través de los millones de años subsiguientes, y a causa del pecado de los ángeles, la vida en la tierra finalmente se extinguió cuando la última llama de vida física murió. Pasaremos a abordar la restauración de la faz de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, se refiere a la creación de los cielos, incluyendo el universo, y la tierra hace 4.5 mil millones de años. Sin embargo, Génesis capítulo 1, versículo 2, se ubica en un periodo mucho más tardío en la historia terrestre. Ese segundo versículo se sitúa entre el final del período Pleistoceno, o era del hielo, y el inicio del período denominado por la ciencia como Holoceno, que es el último período de la historia de la Tierra, la que vivimos, el período que vivimos hoy. El inicio del período Holoceno, el período presente,
fue fechado por los geólogos en aproximadamente 10.000 años, muy próximo de los 6.000 años que se cree que Dios creó al hombre. Podemos dividir el texto de Génesis capítulo 1, versículo 2, podemos dividir este versículo en 3 partes. La primera parte: y la tierra estaba sin orden y vacía. Como ya hemos estudiado, la tierra se volvió caos y confusión, del hebreo tohu y bohu, a partir de los últimos 500 millones de años bajo la administración de Lucifer y los demás ángeles caídos que han creído. Estos ángeles caídos han creído en las mentiras de aquel ser. Hubo una increíble intensificación en los movimientos de las placas tectónicas y oleadas de glaciales universales. Gran parte de la vida se fue extinguiendo en masa hasta la extinción final de la vida en la Tierra dentro del periodo denominado Pleistoceno o Era del Hielo. La segunda parte de este versículo 2 de Génesis 1 es la siguiente: y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La luz no penetraba en la tierra. La atmósfera estaba cargada de polvo terrestre y cósmico, este último provocado cósmico por los meteoritos. Y también estaba cargada la atmósfera con ceniza de las erupciones de los volcanes. Eso mantuvo los glaciales, estando los continentes con cientos y miles de metros cubiertos por hielo. Y la tercera parte que podemos dividir, Génesis 1, versículo 2, es: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No había casi porciones secas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la nieve y sobre la superficie congelada de los mares. A partir de entonces se desencadenan los eventos importantes y Dios empieza a restaurar la tierra y a reponer la vida, fauna y flora en un periodo literal de 6 días, 24 horas cada día. Vamos al primer día, aquí de Génesis capítulo 1, empezando por el versículo 3. Versículo 3 dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Una pregunta: Dios es luz, estaba en la tierra y todo era oscuro. Eso es porque la luz de Dios no puede ser percibida por el tiempo y el espacio físico. Dios, sin embargo, cuando dijo, sea la luz, su propia luz se volvió en aquel momento perceptible en el tiempo y en el espacio físico, pero con una energía increíble que impactó en la tierra, como nos daremos cuenta un poco más adelante. Por lo pronto, es importante entender que Dios alumbró una porción del planeta en lugar del sol, una luz potente, pero intencionalmente limitada, pues su esplendor en pleno podría haber destruido toda la tierra. Aquí Génesis 1, versículo 4 y 5 dice: vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas.
Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde, fue la tarde, y fue la mañana un día. Si el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje estaba afectado, en ese momento Dios lo arregló para que esa vuelta se efectuase tal como hoy en 24 horas. En ese periodo de día restablecido por Dios, ese periodo fue marcado por su propia luz y el ajuste del movimiento de la rotación de la Tierra. Ahora vamos a pasar al segundo día de la semana de la recreación de la faz de la Tierra. Génesis capítulo 1, versículo 6 dice: Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios empieza a recomponer la hidrosfera y la atmósfera, separando los tres estados del agua: el líquido, los cuerpos acuáticos; el sólido, retrocediendo los glaciales a los polos, hablando del hielo, de la nieve, y de los polos y de las grandes altitudes; y el gaseoso, las nubes y la atmósfera. Versículo 7 de Génesis 1. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces, en este segundo día aún está marcado por la luz de Dios y por el derretimiento del hielo, de la nieve, que se denomina la ciencia glaciales, que había empezado en el día anterior ese derretimiento. La parte gaseosa se adhirió a la atmósfera, que aún contenía gran cantidad de polvo y ceniza. Todavía la Tierra estaba en ese espacio siendo alumbrada por la luz de Dios, que empezó a derretir el hielo. Vamos a pasar al tercer día. Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces, versículo 9, dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Note que Dios no está creando ni agua ni tierra. Él solo está separando el agua de la tierra, dos elementos que ya existían, porque ellos habían sido creados hace millones de años, en el versículo 1 de Génesis 1, en el principio. La era del hielo, del largo periodo denominado Pleistoceno, llegó a su final con la intervención directa de Dios. Su energía en forma de luz de Dios derritió el hielo en 2 días, y las tremendas cantidades de agua fueron separadas, reapareciendo la superficie de los continentes y formándose los mares en la altura y volumen que se encuentra hoy en día. Hasta acá, Dios recompuso la hidrosfera y gran parte de la atmósfera, o sea, las aguas y el aire.
La pregunta es, ¿por qué eso tardó tan solo un poco más de 2 días para completarse, mientras cuando creó Dios en Génesis 1, versículo 1, los cielos y la tierra originalmente, esa obra fina tardó 4.000 millones de años? Bueno, simplemente porque en el principio Dios estuvo construyendo a través del tiempo y el espacio una hidrosfera por primera vez y una atmósfera hasta entonces inexistente. Pero ahora, en esta semana de la restauración del planeta, estos elementos ya existían y Dios solo estaba reordenándolos. Génesis capítulo 2 nos da detalles de la semana de esta restauración de la tierra. Hablando de este tercer día, entendemos que al atardecer del segundo día, cuando comenzó el tercer día, en esa noche Dios separó las aguas, haciendo aparecer los continentes. Entendemos que las semillas de la vegetación que existía en el pasado se encontraban aún en el subsuelo. Las semillas son muy resistentes a través del tiempo. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. No había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Versículo 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Cuando Dios separó las aguas de la tierra firme, las semillas estaban allá, pero aún no brotaban. Pero al haber reconstituido la atmósfera en el día anterior, el vapor se levantaba y regaba la tierra, preparándola para la germinación de las semillas. Versículo 11 al 13 de Génesis capítulo 1, versículo 11. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Génesis 1:12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. La tierra empezó a producir la vegetación a partir de las semillas que ya existían. Dios ya había creado las plantas hace mucho tiempo atrás. La prueba lo tenemos en estudios científicos. En el número 3797 de la revista Ciencia, del 6 de octubre de 1967, se publicó un artículo sobre la germinación en laboratorio de semillas de la tundra ártica de 10.000 años de antigüedad, que pertenecía a la era del hielo, época denominada Pleistoceno. Esa es una evidencia contundente que cuando Dios restauró la faz de la tierra, ya había semillas en ella, como estas que encontraron los científicos en el Ártico, con 10.000 años de antigüedad y que germinaron en laboratorio. Al hacer germinar la vegetación, Dios restauró también el huerto del Edén en ese tercer
día. Génesis capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Algunos eruditos bíblicos dicen que la ubicación del huerto del Edén se perdió cuando hubo el diluvio en la tierra, a los 1630 años después de haber creado a Adán. Sin embargo, no es eso lo que entendemos cuando leemos la Biblia. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo 10 y versículo 14 dice lo siguiente. Versículo 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Génesis 2, versículo 14. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Cuando Moisés escribió el libro de Génesis, muchos siglos después del diluvio de Noé, precisó los ríos Éufrates y Tigris, relacionándolos con el Edén y también Asiria. Si el jardín del Edén estuviera en otro lugar, Moisés no hubiera mencionado esos ríos contemporáneos de su época. Y concluyendo este tercer día, podemos entender que Dios escogió bien las semillas para brotarlas. Con el sol y las condiciones naturales, los árboles llevan muchos años para crecer, pero con la energía de Dios crecieron muy rápido, y esa misma energía derritió también a los glaciales en el tercer día, la luz de Dios visible para aquel momento. Los científicos, además de hacer brotar semillas de hace 10.000 años atrás, tenemos el relato de que en los años 60 los arqueólogos encontraron en las ruinas de la fortaleza desértica de Masada, allá en Israel, construida por el rey Herodes, los arqueólogos encontraron semillas de una palmera de 2.000 años de antigüedad. El 19 de enero de 2005, según informó Sara Salón, jefe de la investigación, una de las 3 semillas sembradas germinó y dio una planta de 1,20 metros de altura. Ahora pasaremos al cuarto día. Génesis capítulo 1, versículos 14 y 15. Versículo 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Versículo 15. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. En este cuarto día, Dios limpió todo el polvo y ceniza que había en la atmósfera, dejando la luz del sol penetrar en la tierra. La luna y las estrellas se volvieron visibles también desde la superficie terrestre. La luz de Dios
excepcionalmente visible en los últimos 3 días, con un propósito definido, volvió a ocultarse del tiempo y del espacio. Cualquier afectación que hubo en el movimiento de traslación, es decir, la vuelta que la Tierra hace alrededor del Sol, fue corregido o ajustado por Dios, incluyendo la inclinación del eje de la Tierra para la existencia de las estaciones del año. Ajustes necesarios para la existencia del calendario. Génesis capítulo 1, versículo 16 dice: E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Uno puede preguntar, ¿creó Dios el sol, la luna y las estrellas en este 4º día? Porque aquí dice hizo. La respuesta es un rotundo no. Todo eso fue creado, sol, estrellas, luna, en el principio, hace millones de años atrás, cuando en Génesis 1:1 dice Dios creó los cielos y la tierra. La clave está en el verbo hebreo asad, traducido como hizo, mientras que en Génesis capítulo 1, versículo 1 se utilizó otro verbo, que es el verbo bara, traducido como creó. Creó e hizo. Son verbos diferentes. Uno es asá, otro es bara. Los cielos y la tierra fueron efectivamente creados con el verbo bara por Dios en el principio del tiempo y espacio en Génesis 1:1. Ya el sol, la luna y las estrellas no fueron creados en el 4º día de Génesis 1:16, pues la clave es que una de las traducciones de ese verbo asá es determinar, ordenar o instituir, y también poner en orden. En Génesis 1:16, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas en ese día, pues la mejor traducción es: Dios puso en orden a las 2 grandes lumbreras y las estrellas, para que de ellos se rigiera el calendario. Génesis 1, ahora vamos a leer los versículos 17 al 19. Versículo 17. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18. Y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde, y fue la mañana, el 4º día. El verbo traducido como puso es el verbo hebreo natán, que significa garantizar, permitir, atribuir, emplear y consagrar. Así entendemos que Dios restableció el sol, la luna y las estrellas en sus funciones originales y garantizó que así seguirían desde la restauración de la tierra hasta hoy. Pasaremos al 5º día. Génesis capítulo 1, versículo 20 y 21. Versículo 20. Entonces dijo Dios: llénese las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género.
y vio Dios que era bueno. Vean qué interesante acá. Nuevamente se emplea el verbo hebreo para los seres vivientes, aves y peces. Y eso que bara es un verbo exclusivo de los actos creadores de Dios. Solo es usado para Dios. Solo Dios bara, el hombre no bara. Pero hay algo importante que saber. Su traducción es crear cuando se refiere a los cielos y la tierra. Moldar o formar cuando se refiere a los seres vivos. Pero todos los significados tienen siempre a Dios como creador de este verbo bara. Los animales fueron moldeados del barro antes que Dios les diera vida. Y luego, Génesis 1, 22 y 23 dice, 22, los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 23, y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Dios restituyó las especies de la vida marina y de las aves en el quinto día de la restauración de la tierra. En todo ese día, Dios moldeó esos animalitos y les dio vida para que habitaran las aguas y volaran los cielos. Vamos al sexto día. Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25. Versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Versículo 25. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Aunque acá el escritor volvió a utilizar el verbo asar, que también significa hacer, manufacturar, producir y fabricar, el mismo autor de Génesis explicó lo siguiente aquí en Génesis capítulo 2, versículo 19, en su primera parte. Y el Señor Dios formó de la tierra, es decir, del barro, al igual que al hombre, todo animal del campo y toda ave del cielo. Según el texto leído, Dios tuvo que moldear del barro de la tierra a los animales según su especie y las aves antes de otorgarles vida a todos ellos. Ahora pasemos a la creación del hombre, continuando en este sexto día. Acá viene lo más esperado de toda la creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eso es lo que leemos en este versículo 26. Finalmente, después de una larga interrupción de sus planes a causa de la desobediencia de una parte de los ángeles, Dios finalmente crea al hombre en el sexto día de la restauración de la faz de la tierra. El hombre es la obra maestra de la creación de Dios y de acuerdo a las Escrituras, el ser humano como tal no es
solamente un ser físico, biológico, sino que está compuesto de 3 componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo, como escribió Pablo en su libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Así, dentro de un conocimiento pleno, el ser está formado por esos 3 componentes del ser humano, de espíritu, alma y cuerpo. Y a falta de cualquiera de estos 3 elementos, simplemente no existiríamos como tal. Ese tema será desarrollado en el próximo estudio bíblico, de cómo el hombre está compuesto. Y en la conclusión de la creación, de la semana de la recreación, leemos Génesis capítulo 2, versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Alguien puede decir, si Génesis 1, a partir del versículo 3, habla de la recreación de la tierra en 6 días, ¿por qué finaliza en Génesis 2:1? Aquí el texto diciendo que todos los cielos y la tierra se terminaron en este 6º día. Primero es importante notar que en ese texto se emplea la palabra huestes, que en hebreo es Saba, y que se refiere a toda la creación, incluyendo los seres espirituales. Y sabemos que los seres espirituales no fueron creados en el 6º día, hasta el 6º día, durante la semana de la recreación, y mucho menos la tierra, las aguas y todo lo demás. Pero hay que tomar en cuenta que ellos aparecen en la finalización. Segundo punto es que en el 7º día Dios descansó, y la Biblia dice lo siguiente aquí en Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Es necesario comprender que solamente cuando Dios creó al hombre, en el 6º día de la semana de la restauración de la faz de la tierra, es que finalmente Dios concluyó toda su creación, que había empezado hace mucho tiempo atrás, literalmente hace millones y millones de años atrás. La semana de la recreación de la faz de la tierra culminó en el 6º día con la creación del hombre, último elemento a ser creado desde la creación de las huestes celestiales, desde los cielos y la tierra. Eso explica por qué nunca antes, desde su eternidad hasta el momento que creó al hombre, Dios jamás había descansado. El sábado tiene una connotación increíble. Fue un descanso cargado de simbolismo para Dios, no a causa de 6 días, sino de millones y millones de años, incluyendo todos los acontecimientos del mundo pre-adámico. Si observan ustedes, Génesis capítulo 2, versículo 1 es la conclusión del capítulo 1, que comenzó con el principio y culminó con la creación del hombre. Cuando creó al hombre, Dios concluyó literalmente toda su creación,
y finalmente descansó simbólicamente para que el hombre aprenda a separar ese día y acordarse de la creación y de su creador. Esa es la origen del sábado. Otra duda que se podría surgir está en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo 20 al versículo 11 dice: porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Recordemos que los cielos en plural y la tierra fueron creados en el principio, luego vino la desobediencia de Satanás, que corrompió y afectó la creación de Dios, causando la ruina de la tierra y la extinción de la vida física terrestre. En ese texto que acabamos de leer de Éxodo 20, versículo 11, el término hizo es el verbo asar, que ya hemos explicado en el texto anterior de Génesis 1:16, que decía que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas en el 4º día. Haciendo un breve recuerdo, esa palabra significa determinar, ordenar o instituir, y también significa poner en orden. Por ello, en Éxodo 20, versículo 11, la traducción correcta es: porque en 6 días el Señor puso en orden el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así hemos podido en este estudio bíblico concluir con la creación de Dios, que empezó allá en el principio, con la creación de los cielos y la tierra, y finalizó con la creación del hombre en este 6º día de la recreación de la tierra. De igual manera, hemos buscado entender incluso las palabras claves que nos arrojaron luz para comprender cuándo creó Dios y cuándo ordenó lo ya creado. En el próximo estudio bíblico abordaremos la magnífica creación del hombre en más detalles.